Vale, la temporada 1 de Jujutsu Kaisen está buena. La película de Jujutsu Kaisen 0 también está buena, pero ¡oh señoras y señores! Lo que os traigo hoy no tiene ningún tipo de comparación. La segunda temporada tiene, para mí, el mejor material animado de esta serie hasta la fecha y de largo. Una historia llena de alma, de cariño y mimo por parte de todos los creadores. Al consumir por primera vez estos capítulos caí enamorado de absolutamente todo lo presentado aquí. Y de Gojo y Geto también, para qué mentirnos, pinches adolescentes todos sabrosos. Todo se sintió especial, todo se sintió diferente y todo se sintió único. Así que sin más, sed todos bienvenidos a mi análisis al arco que se sintió totalmente especial, que se sintió totalmente diferente y que se sintió totalmente único. Al fabuloso arco del pasado de Gojo. Creo que ya lo sabéis, pero a mí no me convenció para nada Jujutsu Kaisen. Sí, al final de la primera temporada vi rayos de esperanza, vi cosas que me llamaron la atención y empecé a conectar con la historia, pero el punto de quiebre definitivo de conexión con la serie fue sin duda este arco. Y es que los que llevéis un tiempo viéndome sabréis que soy un absoluto fan de los arcos enfocados en el pasado de la obra. Para mí son una herramienta funcional y útil del autor para mostrarnos los orígenes de los personajes y del universo presente. Pero jamás esperé toparme con algo tan hermoso y trágico a partes iguales, que me hiciera amar a esta serie y a sus personajes como no podéis imaginar, porque yo escuché todo sobre Shibuya, pero al no escuchar nada sobre este arco, eso jugó a mi favor, ya que no me esperaba nada, y vaya si valió totalmente la pena. Y obviamente todo eso empezó por Satoru Gojo. Y es que no hablé demasiado de este personaje en las anteriores sagas, puesto que aunque está clara su importancia en la historia, no lo sentí del todo necesario. Pero como este arco está enteramente centrado en él, pues tomémonos un pequeño espacio para introducirlo, ¿queréis? Este es Satoru Gojo. Todos lo conocemos, el hechicero más importante de toda la historia, el pináculo de poder hasta la fecha, la figura número 1 en el mundo de la hechicería, el profesor molón de nuestros protagonistas, el todo buena gente e incluso sexy señor albino. Ese es Satoru Gojo, para mí un tipo que es la mezcla ideal entre Kakashi por obvias razones y All Might por todo el componente de importancia en su manga. Y si juntas a dos de los mejores personajes de la historia del anime para mí, pues conformas a alguien que a la vista de todas las personas internas o externas a este manga es perfecto. Y por eso este arco es tan pero tan sumamente importante, una decisión brutal de Gege Akutami al mostrarnos que esa perfección es solamente la superficie, y detrás de esa sensual silueta que se eleva como un dios del Olimpo con una anatomía esculpida por los mejores arquitectos de la evolución humana... No todo es lo que parece, no todo es tan perfecto como nos imaginábamos, porque de hecho su historia estaba llena de errores y lamentaciones, al igual que todos los personajes de Jujutsu Kaisen. El arco desde su inicio trata de desmantelarnos la visión del Gojo que nosotros habíamos visto, porque sí, nosotros habíamos visto que era un tipo picante, pero aquí no solamente era eso, sino que también era un chulo, un egocéntrico y sobre todo un descerebrado, porque hay algo que siempre se ha dicho en las historias sobre gente con poderes sobrehumanos, una frase que todos conoceréis bien, y es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, justamente una responsabilidad que Gojo no tiene, o mejor dicho, no quiere tener, porque tal y como dice él, yo detesto esas cosas. Precisamente darle una razón a la hechicería o tomarla como una responsabilidad no es lo que hacen los débiles. Gojo no es consciente de lo que significa su posición, es joven y arrogante, su poder le dio unas condiciones que nadie más tiene, pero irónicamente a través de sus increíbles poderes de los 6 ojos no le permiten ver la perspectiva de los demás, no le permiten entender y conocer el por qué y a quién está protegiendo, qué sentido tiene la bendición con la que nació, y por eso su contraste con Geto es tan y tan notorio, porque según él, la hechicería existe para proteger a los que no pueden usarla. Y curiosamente, pese a que ambos se enfrenten constantemente por esto, el arco va de cómo esos pensamientos lentamente evolucionan, o mejor dicho,
se destruyen. Y a eso vamos, ya que ahí obviamente jugó un papel crucial su misión de escoltar al recipiente de plasma estelar y después acabar con su vida. Y a mí realmente me encanta la raíz, el núcleo del cómo se plantea toda esta misión, ya que es una misión de hechiceros para hacer que el señor Tengen, un tipo con un conjuro de inmortalidad y que se ve con unos poderes de la puta hostia, puede suponer el fin de la humanidad si no es capaz de mudar de cuerpo. O lo que es lo mismo en palabras del Gojo, aunque estaría guapo ver evolucionar a Greymon, sería un problema si acabara siendo Skull Greymon, por lo que mejor vuelva a ser un Kuromon para evitarse todos los problemas. Y aquí, gente, cuando empiezas a entender bromas otakus dentro de series otakus, ahí ya quiere decir que nos hace falta tomarnos una ducha, ¿eh? El caso es que se plantea todo esto con incluso enemigos que se oponen a esta asimilación, ya que hay dos grupos que los enfrentan, unos expertos en maldiciones que ven la oportunidad para destronar al Tengen ese del mundo de la hechicería, y también un grupo religioso que venera a ese señor y ve impuro que se mezcle con gente normal. Y al final el objetivo de todos estos grupos, incluidos los hechiceros, incluidos Gojo y Geto, es acabar con la vida de dicho recipiente. Y todos tratan a este como si su vida no tuviese ningún valor. ¿Y qué hizo Gege ante esto? Pues fácil, humanizar a dicho recipiente. Cuando nuestros dos panitas encuentran a dicho recipiente, se dieron cuenta de quién era realmente, una chica llamada Amanai Riko, que sí, los cosió a bofetadas y los cosió a palabras siguientes, pero es que incluso se metió con el peinado refachero de Geto. Pero ¿qué haces, por Dios? Pero sí, esta se presenta como una chica fuerte que no le importa asimilarse con Tengen, que parece sobrellevar toda esta situación a priori bastante complicada de la mejor forma posible, pero esa era una obvia coraza, y lo interesante es que todos ahí lo saben. Esto es obvio porque su misión consiste en literalmente consentirla, como a tu novia que la tienes que consentir en todo para que esté contenta. Bueno, ¿para qué mentirnos? Tú y yo sabemos que no tienes novia, pedazo de guau. El hecho no es tanto la asimilación, que supongo que algo de conciencia deberías perder, sino sobre todo porque, como dije, este señor estaba muy pero que muy chetado y debía de aislarse de la sociedad. No podía ver a nadie y no debía salir jamás ni para ver a conocidos, amigos y ni siquiera familiares. Por eso Gojo y Geto la consienten en absolutamente todo, porque obviamente es su misión, pero porque también obviamente le estaban agarrando cariño. El mayor ejemplo de esto es que después de que secuestraran a Kuroi, la cuidadora de Riko, estos después de salvarla al instante, en un giro de trama bastante divertido donde parecía que todo se estaba complicando, al rato estaban en la playa viendo pepinos de mar, y aunque podrían haber vuelto a ir a descansar, pues no, prefirieron pasar algo más de tiempo para que ella pudiera disfrutar más de la vida, y sobre todo para ver más putos pepinos de mar. Y para regalarle esos pequeños momentos, tanto Gojo como Geto lo dieron absolutamente todo. Y es que aquí hay algo que no he comentado, y obviamente fue totalmente adrede. Buah, tremendo youtuber que soy, cómo juego con vuestra mente, es increíble. Durante toda esta mini aventura, nuestros protagonistas tuvieron que pelear contra muchos enemigos, cosa obvia ya que esto es un shonen, pues es normal que habrá peleas a cada poco rato. Vaya Servo, qué tremendo análisis te marcaste, gracias. Que te calles y me escuches, coño. Estos en ningún momento se sintieron amenazados, es más, dentro de lo geniales y fuertes que eran, no creían que nadie les pudiese hacer frente. Hay muchas, pero que muchas demostraciones con Gojo, pero también obviamente con Geto. Gojo cree ser capaz de mantener su técnica activa hasta que la recompensa por Riko expire, porque al fin y al cabo si cualquier cosa le sucede, tiene a Geto a su lado, ya que ambos eran los más fuertes. Otra demostración, como dije, al acabar de salvar a la cuidadora se fueron con sus pibitas a relajarse en la playa con los putos pepinos de mar, después de haber sido atacados por sicarios internacionales. Y mi favorita es que al vencer a los primeros miembros de los expertos en maldiciones, estos se disolvieron definitivamente. Tal fue la derrota que tuvieron que finiquitar la organización y solamente quedaba la secta esa que, claro está, no podían usar hechicería y por eso ninguno de ellos los tenían en cuenta. Y este es el universo creado en Jujutsu Kaisen, donde si no tienes hechizos, no eres valorado. Es así que ante absolutamente nadie que les pudiese hacer frente, ante enemigos que no les llegaban ni a la suela del zapato, ante organizaciones que se disolvían al enfrentarlos, no había nadie que realmente pudiese hacerles frente. Eso es lo que todos creíamos, o quizás eso es lo que nos hicieron pensar.
Este momento fue totalmente espectacular. La primera vez que lo vi hice un brinco del sofá que parecía el putísimo Bugs Bunny. A ti como espectador te daba la sensación de que todo estaba hecho en este punto. Es decir, sí, habías ido viendo a este loquillo decir alguna que otra cosa, pero cuando la misión parecía completarse, donde todos nos podíamos relajar, en realidad fue todo parte del plan de Zenin Toji, o mejor dicho, de Fushiguro Toji. Y en serio, he visto pocos personajes con más presencia que este estúpido y sensual tipejo, ya aparte del diseño brutal y el estilo que le consiguieron dar, o más allá de una introducción excelente apuñalando al más fuerte de todos, sino sobre todo por el cómo realmente armó todo esto. No solamente esta escena fabulosamente anticlimática, es todo lo que dejó con ella, es todo lo que hizo para que se pudiera dar esta. Y eso fue toda la construcción de su plan, porque todo esto que he narrado en el vídeo, la arrogancia, el ego y el estatus de los más fuertes, Toji lo usó en su contra. En ningún momento pensaron que fuesen juguetes de un juego más grande, y la recompensa con una expiración cercana fue justamente una falsa meta, para que tuvieran que darlo todo hasta el punto que pudieran relajarse, porque tal y como dijo Geto al enfrentar a unos randoms en esta misión, aquellos ansiosos por ganar pican enseguida si les dan una mínima oportunidad, y esas palabras de Geto se pueden aplicar a ellos mismos. Toji literalmente jugó con ellos y con sus actitudes. Haciendo gala de su instinto, su experiencia y su inteligencia, consiguió hacer frente a los dos más fuertes de su universo, justificando de forma bestial que estos dos pudieran caer en combate y elevando a Toji a otro completo nivel como antagonista, porque no son solamente las cosas obvias que pudimos ver de él, sino también su excelente caracterización como asesino, un profesional en toda regla que ya vio de pequeño el poder de Gojo, que ya tuvo por primera vez un escalofrío al verlo, y alguien como él no iba a fallar dos veces. Esto sí que es romperla y dejar una huella en un manga de una forma instantánea, y eso que solamente estaba empezando, lo que nos lleva al combate de Gojo y Toji, uno que está construido bajo la premisa de la caída del más fuerte. Soy partidario siempre de que los grandes combates deben tratar de ser extensos en la medida de lo posible para ir creando ese clima adecuado en el combate, pero este no es el caso, porque este no es un combate de igual a igual, es un combate entre un asesino sin energía maldita y el hechicero más fuerte de la historia con un poder prácticamente ilimitado. Esta pelea era desde un inicio imposible que no fuese rápida y frenética, y Gege Akutami lo sabía. Si alguien así fue capaz de crear un plan tan brutal, no iba a desaprovecharlo en un combate. La estructura de todo este es irónicamente la del más fuerte a la defensiva, al tipo que se había papeado a todos los enemigos que tuvo en la serie de una forma totalmente sencilla. En este preciso momento estaba constantemente acorralado, jugando con su mente, metiéndose en sus pensamientos. En serio que este combate, gracias a Toji, fue espectacular. Alguien que venció al más fuerte gracias a un plan perfecto, y lo que no pudo sacar debido a su plan, lo sacó a puro instinto. Predijo todos sus movimientos y todas sus técnicas, e incluso también su forma de razonar, porque cuando Gojo dudó un mínimo instante sobre si Toji realmente lo iba a atacar o trataba de entretenerlo para ir a por Rico, justamente ahí fue cuando le ganó la partida. El anime mostró a la perfección lo que representa este hombre, un puro asesino que a la mínima oportunidad degolló y perforó a Gojo en una secuencia espectacularmente animada. Simplemente no puedes ver esta escena sin emocionarte y querer lamerle los pectorales a Toji, es que simplemente no puedes. El más fuerte del manga perdió contra alguien que ni siquiera tenía energía maldita, y lo peor es que todos sabemos que fue una derrota merecida. Y por si no nos quedaba claro el cómo estaba estructurado el arco y el claro desenlace que se iba a dar en este, Gege Akutami nos lo mostró con la conversación entre Geto y Riko. Aquí vemos cómo Rika ama a Kuroi como su propia familia. Ella al final no tenía padres, pero en los últimos instantes de su vida, aún tratando de autoengañarse de que la asimilación con Tengen realmente era la solución para todos sus problemas, no podía esconder lo que realmente pensaba. Esto es un maravilloso ejemplo de la total opresión del mundo hechicero hacia una
niña, quien desde su nacimiento le dijeron que no pasaba nada por estar sola, que lo único que tenía que hacer era sobrevivir hasta este punto. Daba igual todo lo demás, todos sus amigos, toda su familia, todos sus sentimientos o la soledad que tuviera que afrontar debido a esta, porque todo eso dejaría de ser un problema cuando dejase todo eso y se uniera al Señor Tengen. Pero al final ella misma se da cuenta que por mucho que le dijeran que todo lo de aquí no importaba, por mucho que le negaran ese mundo, ella simplemente quería seguir en este. Es que veréis, después de todo el show del Pepino de Mar, el manga también, pero sobre todo el anime, hizo un trabajo espectacular en dirección y ambientación, un 10 de 10 en toda regla, al mostrarnos de forma extendida secuencias sin ningún diálogo, simplemente disfrutando de la compañía, de la gastronomía, de la fauna, de los lugares, de las experiencias y de la vida, simplemente viendo a Rico disfrutando del regalo que es la vida, viendo a través de sus ojos lo increíble que es este vasto mundo. Y justamente eso, que no significaría demasiado para cualquiera de nosotros, para una niña que no ha podido disfrutar de nada de esto debido al mundo de la hechicería, le hace valorarlo muchísimo más, le hace darse cuenta que por mucho que le dijeran que no debía importarle esta vida, al final a ella sí que le importaba. Por eso es brutal que justamente Gojo y Geto supieran de esto y la conocieran, porque estos al fin y al cabo son buena gente. Ellos de antemano, antes de conocerla, lo pensaron, que por mucho que esta misión sea su deber como hechiceros, ellos le iban a permitir la elección al recipiente. En ningún caso le iban a discutir. Iban a hacer cualquier cosa para que Rico pueda hacer lo que ella quiera hacer. Y si tienen que oponerse al mundo de la hechicería por ello, lo iban a hacer. ¿Y sabéis por qué podían decidir algo tan arriesgado y tan vanidoso? Pues justamente porque ellos eran los más fuertes de todos. Protegerla, decidiera lo que decidiera, era algo que definitivamente ellos podían hacer. Al fin y al cabo son Gojo y Geto, los más fuertes del mundo de la hechicería. Por eso es que Geto le tiende la mano, para decirle que aún no es tarde, aún puede seguir su deseo de volver a su hogar, con su gente, explorar ese maravilloso mundo, porque al fin y al cabo Gojo y Geto le podían garantizar un futuro. A ver, ¿qué queréis exactamente que diga de este momento? ¿Qué queréis? Decídmelo vosotros, porque se me acaban los adjetivos para describir el brutal impacto de este tío. Uno que es espeluznante y también excelente para esta historia. Gojo y Geto perdieron antes de empezar por creerse los más fuertes, los invencibles que pueden hacer cualquier cosa, gracias a sus maldiciones o gracias a sus ojos, pero aquí padecieron ante un tipo sin energía maldita, justamente contratado por aquella secta que desde el inicio no tuvieron en cuenta, porque obviamente no eran hechiceros. Justamente Toji, al no tener energía maldita, se infiltró sin ser detectado, guardando armas imbuidas con energía maldita dentro de una maldición que él mismo se tragaba. Bueno, eso sí es un poco raro, Toji, hijo mío. Y es que la admiración por él no es solamente de mi parte, sino que incluso el estudio de animación se nota que amaban, no mejor dicho, se morían por los músculos fornidos de Toji, porque yo aluciné con la escena exclusiva del anime donde desenfunda y dispara la maldición de Geto, maldita cosa hermosa, y así constantemente, no que cambien diálogos ni nada por el estilo, pero con un enfoque mucho más misterioso y cinéfilo. Este combate es alargado, pero al igual que con el de Gojo, es muy corto, aprovechando cada minuto de esta para exprimir unos movimientos de Toji espectaculares y sobre todo con un final totalmente alucinante, porque incluso Toji, después de derrotar a Geto, decide no matarlo, no porque sea el villano de turno que de repente piensa que es mejor no acabar con los buenos porque patata, sino que lo hace con un sentido, porque no sabe qué ocurrirá con sus maldiciones si lo hiciera. Incluso en algo tan pequeño como eso, incluso en eso se justifican todas las acciones de Toji. Un completo monstruo, ¿qué decir? Diciendo unas palabras que os aseguro ni Gojo ni Geto podrían olvidar jamás. Pero ustedes, chicos que eran bendecidos, fueron derrotados por un mono como yo que no puede usar energía maldita. No olviden eso si quieren vivir una larga vida. Una afirmación que caería como una bendición o una maldición
para ambos, ya que una sociedad basada en energía maldita y hechicería, con los máximos exponentes de ello a la cabeza, fue burlada y humillada por alguien sin nada de eso, entrando en su territorio, venciendo a los más fuertes y acabando con sus esperanzas de salvar a su amiga. Y a todo esto, ¿sabéis quién era este tipo? Pues nada más y nada menos que el padre de uno de los protagonistas, concretamente de Megumi. Es aquí donde te das cuenta lo enfermizo de Gege Akutami, lo bien ejecutado que está todo el personaje, relacionándolo incluso con el cast principal. Y no solo eso, sino golpeando absolutamente todas las bases de la sociedad de Jujutsu Kaisen. Un personaje entre un millón. Pero aquí Toji también tuvo un error. O bueno, mejor dicho, desde el inicio, al igual que Gojo y Geto, él también había fallado. Y es que aún pensando que había vencido a Gojo, la realidad es que él, cuando fue apuñalado en la garganta, en vez de contraatacar, concentró su técnica de inversión en todos sus nervios. Como la energía maldita necesita energía negativa, puede fortalecer su cuerpo pero no regenerarlo. Claro, por eso es necesario usar más energía negativa para crear energía positiva, creando así la técnica inversa. Y todo eso está basado en el núcleo de la energía maldita. Es que es una excelente explicación de Gojo, totalmente fundamentada y totalmente lógica. Madre mía, que no entendí ni una palabra, cabrón. Lo que sí que entendí es que Gojo sobrevivió y estaba más fuerte y más psicópata que nunca, Y vaya a joder si eso es decir muchísimo. Y es que en este combate hay algo sumamente interesante, y es que, como dije, Toji ya había perdido incluso antes de empezar. Y este se siente confiado en que puede lidiar con todo eso, e incluso con mucho más que eso, que realmente iba a derrotar el más fuerte, pero internamente en su mente él se sentía preocupado, se sentía derrotado. Y no fue hasta que le mostró su nueva épica y brutal técnica llamada Púrpura, una que representaba todo el poder del clan de Gojo, del hechicero más fuerte, que ahí se dio cuenta que ya perdió antes de ni siquiera haber empezado. Pero a ver, ¿a qué me refiero con esto? Pues me explico. Toji era un miembro del clan Zenin que desde su nacimiento tuvo una restricción celestial, es decir que, como dijimos, no podía usar energía maldita. Y como ya dije, en este mundo, si no tienes energía maldita no eres ni siquiera una persona, nadie te va a tener en cuenta y estarás destinado a ser un sirviente durante toda tu vida. Por eso él no hubiese aceptado este tipo de trabajo, no habría querido trabajar de gratis destinando muchísimo dinero en despistarlo como hizo con todos los bandidos, o ni siquiera tenía por qué arriesgarse con una misión tan complicada, pero ante él vio la oportunidad de enfrentar a Gojo Satoru, el niño de los 6 ojos, el más fuerte de todo el mundo de la hechicería. Él quiso luchar contra él no para repudiarle o para reírse de él, sino lo contrario, quería repudiar y reírse del clan Zenin, uno de los mandamases de todo Jujutsu Kaisen, y demostrarles que aún sin energía maldita, él era un increíble hechicero. Señalarles en la cara que aquel que ellos repudiaron en realidad podía ser mucho más peligroso de lo que ellos pensaban. Para aceptarse a sí mismo, acabó desviándose de lo que él era. El clan Zenin no lo valoraba, pero al final él tampoco valoró a los demás y tampoco se valoró a sí mismo. Hizo justamente lo mismo que aquellos que le hicieron daño. Y como ya dije varias veces, Jujutsu es un manga de contradicciones, y ni siquiera Toji pudo escapar de eso. Aunque pensó que había cambiado, que ya no le importaba demostrar lo que él era, al final no había desechado todo ese orgullo, y por eso el momento en el que decidió tumbar al pináculo de la hechicería, él simplemente ya había perdido. Pero aunque fuese solamente en los últimos instantes de su vida, aunque su manera de vivir fuese la de no valorarse al mismo ni a los demás, al final sí que valoró a alguien, valoró a su hijo. Porque aunque en el anime no se diga, las palabras del narrador en el manga lo dicen absolutamente todo. Lo que se quebró después fue su corazón, porque su orgullo ya había sido quebrado, su cuerpo había sido totalmente destruido, y aunque sus palabras sobre su hijo son un tanto ambiguas, para alguien tan orgulloso como él, son en realidad un por favor, Satoru Gojo, cuida de mi hijo y no dejes que acabe en el asqueroso clan Zenin, terminando de una manera espectacular la vida del humano más fuerte que existió en Jujutsu Kaisen, muriendo de pie como el orgulloso no Toji Zenin, sino como el orgulloso Toji Fushiguro.
Y si eso os pareció poco, pues la figura e importancia de este personaje acabó, como no, influyendo en nuestro dúo de protagonistas, porque aunque no muchos se diesen cuenta, el cambio de tanto Gojo como Geto fue claramente influenciado por el mismo Toji. Su hijo Megumi, traducido del japonés, se traduce como esperanza, como una bendición, y curiosamente este la transmitió a ambos de formas completamente opuestas. Por su combate contra Toji, Gojo recibió un despertar en sus poderes e incluso en su forma de pensar. A raíz de esto, Gojo empezaría a ver en las nuevas generaciones la esperanza del cómo hacer un cambio en el mundo de la hechicería, empezando también a odiar a los altos cargos justamente como hizo Toji. Por su combate contra Toji, Geto no recibió un despertar en sus poderes porque todo se centró en el cambio en su forma de pensar. Y eso justamente es lo que hablaremos ahora. Y lo interesante para mí es que todo esto no ocurre al instante y por eso la próxima escena es totalmente clave para comprobar el camino contrario que iban a tomar ambos, en la que es seguramente para mí la mejor escena de todo Jujutsu Kaisen. Suguru, should we kill these guys? The way I am right now, I doubt I'd feel anything. Este momento es increíble, muestra a dos chicos al borde, pero al borde de la locura, y cualquiera de sus acciones en este punto estaría justificada. Gojo no sentía nada, era tal la adrenalina del momento al despertar su técnica que él realmente no tenía emociones en ese punto, por ende podía matarlos sin tener que aceptar los sentimientos negativos que fluirían de dicha acción. Pero Geto, con unos ojos que claramente muestran lo contrario, se niega, porque menciona que algo así carece de sentido. Esta gente que aplaude la muerte de una niña inocente, al fin y al cabo son títeres. Los que realmente tienen la culpa son, como no, los altos cargos de la hechicería. Gojo menciona que si es realmente necesario que sus muertes tengan un sentido, siguiendo la línea que vimos al inicio. Mientras Geto, repito, afirmando cosas que realmente él no siente en ese momento, menciona que sí que es necesario un sentido para todas las acciones de un hechicero. Es necesario sentir emociones negativas y es necesario controlarlas, porque desde el inicio eso es lo que significa la energía maldita. Y eso es lo que significa ser un hechicero, el mismo pensamiento que Geto tenía en un inicio. Pero el anime nos regala un plano totalmente revelador sobre el impacto que tendría toda esta increíble situación en ambos, porque mientras toda esa gente estaba aplaudiendo los actos de Gojo y Geto, se ve a cada uno en posiciones distintas de la sala. Se ve a Geto dentro de la habitación, con Gojo fuera de esta. Las palabras y la composición se contradicen totalmente, puesto que Gojo es el que activamente dice de matarlos, pero se encuentra fuera de la sala, queriéndonos decir que pese a sus palabras, él no lo acabará haciendo. Mientras que Geto, quien es el que activamente se rehúsa a matarlos, se encuentra dentro de la sala, queriéndonos decir que pese a sus palabras, él finalmente lo acabaría haciendo, representando el encierro total que supondría esa sala para Geto, sin poder aislarse de eso, justamente como Gojo, sin poder huir de esas dichosas caras y de esos dichosos aplausos que alababan la muerte de su amiga. Un tiempo pasó y en nuestros personajes hubieron unos cambios sutiles, pero que a su vez los empujaron más hacia adelante de lo que podría parecer en un inicio. Con el despertar de sus poderes, Gojo pudo controlar mucho mejor su poder. Automáticamente se volvió aún más poderoso. El más poderoso se volvió aún más poderoso que antes, dejando muy atrás a Geto. Y como Gojo es el más fuerte y ahora está aún más fuerte, hace misiones en solitario, como es obvio, y eso empuja, claro está, a que Geto tenga que hacerlas también. Y eso nos lleva a algo totalmente clave sobre ambos personajes, y es la solitud que ambos tendrían que afrontar. Porque en el caso de Geto, cómo afectaban y deterioraban la mente de este las misiones que hacía en solitario, un trabajo que solamente él podía hacer: exorcizar e ingerir maldiciones, exorcizar e ingerir, exorcizar e ingerir. Como él mismo dice, nadie sabe el sabor de un espíritu maldito. Es igual que tragarse un paño lleno de vómito. Es algo nauseabundo. ¿Y cuál era el sentido de todo eso?
como dije, en esa sala sus palabras y sus pensamientos eran contrarios, y el tiempo, la solitud en la que se encontraba, la crisis emocional y el trauma lo estaban consumiendo. Y como él siempre estaba solo, nadie se daba cuenta. Todo paulatinamente en su mente se volvía negro, tan negro que empezó a dudar de sus propios ideales. Esos del deber de proteger a los débiles se estaban rompiendo poco a poco, porque las maldiciones son creadas por gente sin energía maldita, gente que no entiende nada de este mundo, que no tiene ni voz ni voto, gente que no son hechiceros, gente como Toji o gente como los sectarios, esa misma gente que aplaudía la muerte de una niña. En la mente de Geto nunca se planteó esto, porque jamás tuvo problemas en ayudar a las personas. Pero ¿qué pasa si esas mismas personas que tú mismo has salvado son las que te causan daño a ti mismo? Son las que causan dolor a la otra gente. El mismo dilema en el que se encontraron Itadori y Megumi en el primer arco de la serie. ¿Qué ocurre cuando ves la otra cara de la moneda? Y de nuevo, el anime y las secuencias que mostraron para ejemplificar el foso en su mente fueron excepcionales. No había mejor manera para que entendiéramos a Geto. Yendo en el metro, en la ducha, siempre solitario, siempre él, sus ideales y esos aplausos. Esos dichosos aplausos. Y por eso la aparición de Tsukumo Yuki es capital. Ella es una hechicera de grado especial que está también cansada de la forma en la que se trabaja en el mundo de la hechicería. Ve como solamente su trabajo es tratar de curar los síntomas, pero no la enfermedad. Es decir, tratar de matar maldiciones es simplemente un parche a toda la situación. Esto será un bucle infinito que nunca acabará. ¿Cuántos años llevan con esto y cuántos años les quedará? Las maldiciones nacen de la gente, y si no se hace nada con ello, los hechiceros seguirán viviendo unas vidas miserables por toda la eternidad. Por eso se presentan dos formas para eliminarlo todo de raíz. Uno sería eliminar la energía maldita de todos los humanos, algo así como lo que ocurrió con Toji, pero digamos que era difícil. Difícil porque no había ningún sujeto que se le pareciese, y difícil porque ¿cómo coño vas a controlar tú a esa pedazo de bestia de la naturaleza? ¡Joder, Toji, hazme un hijo! Y dos sería que todos los humanos controlen la energía maldita. Haciendo eso no se crearían las maldiciones, es decir, si todos fuesen hechiceros, todo habría acabado. Algo que se podría conseguir a través del entendimiento y la cooperación, haciendo que poco a poco todos entraran en este mundo, o, como en la mente de Geto vislumbra, mediante el miedo y la muerte de todos aquellos que no fuesen hechiceros. Geto aquí pone de manifiesto la incongruencia, el punto débil de la estructura de la sociedad en Jujutsu Kaisen, que él mismo aceptó en un inicio, pero debido a sus recientes experiencias empezó a cuestionarse por qué seguir haciendo esto que claramente lo estaba deteriorando a él y a sus compañeros, o directamente, si no los deterioraba, los acababa matando, justamente como ocurrió con el compañero de Nanamin o como le ocurrió a Riko. Y todo el dolor y sufrimiento de los hechiceros venían del mismo sitio, de gente que no entendía nada, que era débil y necesitaban siempre ser salvados. Incluso dañaban a la gente con energía maldita, como se muestra con esas dos pobres niñas que realmente no hicieron nada. Al final, el núcleo de todo era el mismo. Ser débil te hace ser valioso o te hace ser despreciable. El fuerte debe proteger al débil, independientemente de que las acciones de este último sean o no correctas. Todo esto es un debate fascinante en la mente de un hombre que está al borde del abismo y que ve en los hechiceros un futuro negro interminable y sobre todo lleno de cadáveres. Y no solo eso, sino que además le dieron la panacea, el elixir a todo ese veneno, y si a alguien así le das la respuesta, puede acabar haciendo cualquier cosa. Pero como dijo la misma Yuki, no hay nadie tan loco como para acabar con todos los humanos, no hay nadie capaz de hacer algo así, ¿verdad? Pues claramente no, exceptuando, claro está, si alguien lentamente, a través del tiempo, a través de la solitud, de la total ruptura de sus ideales y unos aplausos, unos dichosos aplausos, conformen el descenso a la locura, donde una mente quebrada finalmente se rompió y que dio paso a la creación de un loco
capaz de todo eso. Es decir, dio paso a Suguru Geto. Y por supuesto su dinámica con Gojo llega a su punto más álgido en su despedida. Geto ha matado inclusive a sus padres y pese a lo que pueda pensar Gojo, no lo hizo todo sin ningún motivo. Lo hizo con una intención, porque como ya él mismo dijo antes, los hechiceros deben actuar con un sentido, y Geto aquí lo tenía. Esas muertes no nacieron de la inconsciencia, nacieron justamente de la consciencia, de la razón. Anteriormente para Geto matar a esa gente no tenía sentido, pues sus ideales no se habían formado, pero ahora tenía sentido matar a toda esa gente, porque ahora sí que tenía un pensamiento definido. Por eso justamente le dice a Gojo que si quiere puede matarlo en ese instante, porque desde su perspectiva eso también tendría sentido. Gojo le dice que hacer todo eso es imposible para Geto, pero su respuesta es una que en serio creo yo que cambió a todo el personaje. ¿Eres el más fuerte porque eres Gojo Satoru o eres Gojo Satoru porque eres el más fuerte? Gojo menospreciaba a los más débiles que él, y eso lo hizo incluso hasta el final, porque si Geto tuviera su mismo poder, su objetivo no sería una locura, realmente se podría convertir en una realidad, mientras que Gojo se dio cuenta que maldecía esa misma fuerza, con la que en teoría podía hacer posible lo imposible, exceptuando, claro está, salvar a Riko o salvar a su amigo, salvar a la gente que él quería salvar. Y de todo esto es de donde nace su ideal, nace el cambio en el personaje de Gojo, puesto que las palabras de Geto señalan a la identidad de este, que es realmente Satoru Gojo, un poder o una persona. Geto trataba de hacer un cambio en la sociedad de Jujutsu, que seguramente estará mal, pero trataba de hacerlo. Por eso es que a partir de aquí él mismo trata de definirse no como el más fuerte, porque la fuerza no le permitió salvar lo que él quería, sino que se presenta como Gojo Satoru, aquel que maduraría con el ideal de formar a las nuevas generaciones de hechiceros y conseguir realmente ese cambio en la sociedad, que posteriormente nos llevarían, como no, a lo que serían los protagonistas. Todo conecta y todo fluye desde este arco hermoso. Geto trataría de ser Gojo, ya que con su poder, capaz de aplastar a todos, podría cumplir su objetivo de cambiar el mundo hechicero, mientras Gojo trataría de ser Geto, ya que con su ideología de proteger a los más débiles, podría cumplir su objetivo de cambiar el mundo hechicero. Ambos se convirtieron en totalmente lo contrario de lo que empezaron siendo en este arco, y todo eso fue justamente por la solitud que tuvieron que sufrir como hechiceros, porque tal y como dijo Gojo, da igual cuántos aliados hay alrededor, al final cuando mueres estás solo. Incluso otro detalle más de lo brutal que fue todo esto es que, como trata de mostrarnos el arco, vemos la perspectiva de Geto, en una escena llena de luz en la memoria de Geto, ya que ese fue un momento de iluminación donde realmente alcanzó su ideal, mientras que en la película de Jujutsu Kaisen 0 vemos esta misma escena pero en el recuerdo de Gojo, una escena llena de oscuridad, porque ese fue el momento donde se dio cuenta de sus errores, y el momento más oscuro donde perdió a su amigo. Esos rostros llenos de vida y de alegría que vimos al inicio del arco acabaron llenos de sufrimiento y de dolor, y todo fue raíz de conocer a Riko y de enfrentar a Toji, quien los hizo despertar de una u otra forma, y irónicamente fue una víctima del mundo hechicero que ahora ellos tratarían de cambiar. Todo fue una rueda que involucró a todos los protagonistas y que a raíz de esta involucraría a absolutamente todo el mundo de Jujutsu Kaisen, el arco que fue el pilar de todo lo que veríamos en este manga. Y así de increíble, así de fascinante fue el pasado de Gojo. He tratado de buscarle puntos negativos, pero sinceramente no encuentro demasiados. Podríamos como mucho decir que el inicio fue algo lento, enfrentando a puros NPCs, pero eso sirvió para construir a Toji. Podríamos decir que las peleas importantes fueron muy cortas, pero eso sirvió para construir a Toji. Podríamos decir también que los ideales de Geto no están tan bien estructurados, pero eso fue porque todo sucedió dentro de su mente. Es que me gusta tantísimo este mini arco que para mí se hizo extremadamente corto. A lo mucho quizás el único fallo es que sea tan jodidamente
relativamente corto. Con un par de capítulos más en el manga o incluso alguno en el anime, hubiesen podido trabajar aún más toda la relación de Gojo y Geto, aunque mejor corto y conciso que no estirado y pierda toda su magia. Como fiel fan de Naruto, como sabéis que soy, esta parte de la historia me recordó muchísimo al Kakashi Gaiden, donde en pocos capítulos armaron una narrativa increíble para los personajes, justificando muchos de los hechos en el presente y conseguir que esos personajes que ya llamaron mucho la atención en un inicio los conozcamos y podamos entender sus puntos de vista. Es que ya lo dije varias veces analizando el arco y remarqué algunos pequeños cambios, pero en serio que hay decenas y decenas de cambios entre manga y anime. Sin desmerecer a Gege, creo que esta saga es infinitamente más disfrutable animada. En serio que para mí tiene alma propia. Es incluso difícil de plasmar con palabras. El manga tiene una forma más simplista de contarlo, no digo malo por supuesto, pero quizás menos ambiciosa. Pero Mappa claramente buscó un enfoque distinto al de todo el manga, con las escenas, los colores, los planos, todo tiene una intención detrás, más allá de contarnos los diálogos simplemente. No es una copia 1-1 del manga, se tomaron su libertad y eso le dio vida a esta historia. Por estas maravillas es el porqué yo siempre normalmente prefiero anime a manga. ¿Cómo me voy a perder de este tipo de cosas? No solamente en la dirección, en incluso ampliar y mejorar las peleas, sino es que en serio es en todo, incluso en enfatizar los gestos, las expresiones y las miradas de los personajes. Este arco solo lo puedo describir como puro arte. Una historia llena de alma, una historia llena de vida, sobre el cómo los tres más fuertes tomaron un camino que ninguno de ellos esperaba al inicio, antes de cruzarse. Todos rechazaron el mundo de la hechicería y todos lo hicieron de formas distintas, y en gran parte fue debido a su solitud. Y todos, por desgracia, vivirían con lamentaciones y morirían con contradicciones, por culpa del mundo de la hechicería, porque eso es lo que significa ser un hechicero. Eso es lo que significa Jujutsu Kaisen.